voluntad de Dios se llama el tema, ¿verdad? Y muchas veces realmente nosotros no buscamos la voluntad de Dios, sino que Dios nos busca a nosotros con su voluntad, ¿verdad? Y cuando nos preguntamos qué es la voluntad de Dios, pensamos que es su propósito, que es su deseo para nosotros, y es correcto eso, ¿verdad? Es lo correcto. ¿Qué les parece si le pedimos a Dios que nos hable esta tarde? Porque no quiero ser yo la que hable, sino que Él nos habla a nosotros. Y cerramos nuestros ojitos y le pedimos hacer eso a Él. Señor, en esta tarde te damos gracias porque vos nos has convocado en este lugar y queremos oír tu voz. Queremos que vos nos hables. Queremos que prepares nuestro corazón y que seas vos el que nos diga a la medida de desastre lo que necesitamos, Señor. Padre, úsame y me pongo en tus manos. Y también, Señor, cada uno de nosotros nos rendimos a oír lo que tenés para nosotros. Gracias porque nos amás tanto, Señor. Porque tus planes para nosotros son siempre de bien y de bendición. Gracias, Señor. Oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces hay muchísimos tipos de voluntades de Dios, ¿verdad? Está su voluntad perfecta. Yo estuve investigando, anotando y le dije así, este tema que vos me elegiste, ¿verdad? Me bendijo más a mí. No sé si le va a bendecir a todos como me bendijo a mí investigar, ¿verdad? Pero le estoy muy agradecida. Y bueno, encontré la voluntad soberana, predestinada de Dios, su voluntad moral, su voluntad deseada para nosotros, su voluntad circunstancial, ¿verdad? Que surge a través de las situaciones, su voluntad inmediata de ahora, su voluntad que es de nuestro destino, de nuestro futuro, y así, ¿verdad? Un montón de voluntades que se van cumpliendo en nuestras vidas. Pero después le pedí a Dios que me recuerde un poco algunos ejemplos de la Biblia sobre su voluntad. Y encontré dos casos muy interesantes, ¿verdad? Uno era de un rey que se llamaba Josías, ¿verdad? Y él tomó el reinado a los 8 añitos, el reinado de Judá. Y si nos vamos un poco a la historia de la Biblia, Israel tenía 12 tribus y 10 tribus se rebelaron hacia el norte, ¿verdad? Contra Dios, y era terrible su situación. Y 2 tribus quedaron al sur, que eran la de Judá y la de Israel. Y ahí estaba Josías como rey. Y esas tribus del sur tardaron un poquito también más en rebelarse al Señor. Aquellas ya estaban padeciendo todas las consecuencias de la desobediencia a Dios. Pero ocurrió que el abuelo y el papá de Josías, ¿verdad? También hicieron unas barrabasadas terribles en el pueblo de Israel. Terribles luego, terribles, ¿verdad? Inimaginables en el templo de Dios. Cosas increíbles, cosas así, y me imagino que es como en esta época que estamos escuchando cosas tremendas también que ocurren con los niños, que ocurren en otros países, ¿verdad? Cosas que uno nunca pensó que iban a ocurrir, ¿verdad? Y era así lo que era así el ambiente donde 2 generaciones antes de Josías empezó a moverse esas tribus empezaron a moverse esas 2 tribus, ¿verdad? Y cuando Josías tomó el reino, las circunstancias eran deplorables, ¿verdad? Eran deplorables. Una prostitución espiritual increíble. Y hay que leer, ¿verdad? Porque es un poquitito largo, yo les estoy resumiendo rapidito, ¿verdad? Pero entonces Josías, unos poquitos años después de tomar el reino, quiso restaurar el templo de Dios, que era el lugar donde Dios les había mandado que se hagan culto. Y justamente esas 10 tribus de allá arriba nunca vinieron a hacer eso, ¿verdad? Ellos armaron allá sus propias
estatuas, sus propios templos, todo para adorarle a Dios hacia allá y no venir a donde Dios había indicado. Pero Josías dijo, vamos a restaurar el templo. No lo hizo tanto como para adorarle a Dios, sino porque eran seguramente como los ministros de obras públicas a veces hacen mejoras en esta ruta y tapan estos baches, ¿verdad? Para hacer unas mejoras edilicias. Y dice en 2 de Reyes 22, 8 y 11, entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías, Safán escriba, el libro de la ley he hallado en la casa de Jehová. He encontrado el libro de la ley en el templo del Señor, ¿verdad? Haciendo las reparaciones, dice que encontró el libro de la ley, que era el libro de Deuteronomio justamente, ¿verdad? Y entonces Hilcías le dio el rollo a Safán y él lo leyó. Le dijeron a Josías, encontramos el libro perdido, pero qué mal que estaban esas tribus para que estuviesen perdidas así, ¿verdad? Los rollos de la palabra de Dios, porque hasta eso estaba perdido y ¡puf! Encontraron, ¿verdad? Pareciera un accidente, no fue así, gracias a Dios, ¿verdad? Pero su fe estaba totalmente desenfocada en ese momento de toda esa gente, ¿verdad? Y dice que le leyeron a Josías la ley, el libro, ¿verdad? Vino y le dijo, ¿sabes qué? Encontramos su secretario, ¿verdad? Vino y encontramos esto, te voy a leer un poco. Y le empezó a leer. Y dice que Josías en ese mismo instante se rasgó las vestiduras, ¿verdad? Se postró ante Dios, ¿verdad? Ante la lectura de la palabra de Dios. Y dice que inmediatamente le envió a los profetas a consultar a Dios qué podían hacer, ¿verdad? Si es que ya estaba todo perdido, porque ahí en Deuteronomio, si ustedes ven en Deuteronomio 28, por ejemplo, hablan todas las consecuencias de la desobediencia, ¿verdad? Es como para encamarse toda la vida más o menos de depresión, y uno se imagina todas las consecuencias que le iba a venir a Josías a su reinado, ¿verdad? Entonces, dice que le envió a preguntar. Ahora, ahí vemos cómo había una voluntad circunstancial donde Josías nació, creció, ¿verdad? Y sin embargo, cuando él estuvo expuesto a la palabra de Dios, él tomó la decisión de obedecer. Él pudo haber dicho, ya está todo perdido, ¿qué es lo que vamos a hacer más, verdad? Ya no hay caso. Pero él dice que no solo lo obedeció, sino armó una revolución en su pueblo. Y es más, si seguimos leyendo más adelante, no se contentó con armar una revolución en su pueblo, se fue allá al norte a armar una revolución, a seguir su revolución, ¿verdad? Todo lo que todos los otros nunca tuvieron la valentía de hacer, todo eso causó en él la convicción de obedecer la palabra de Dios. La decisión y la acción de obedecer la palabra de Dios. Cuando él se expuso a la palabra de Dios. Entonces, yo acá le estoy lanzando ya algunas pistas, ¿verdad? Qué tremendo. Si queremos hacer la voluntad de Dios y conocerla, qué tremendo es que nos expongamos a la palabra de Dios. Es algo no negociable. O sea, podemos decir, yo quiero hacer la voluntad. ¿Hace cuánto tiempo que uno se preguntó, yo estoy en medio de la voluntad de Dios? Estoy ahora, en este momento, en el medio de la voluntad agradable, buena, agradable y perfecta de Dios. ¿Verdad? ¿Hace cuánto que no nos preguntamos eso? Pero aquí vemos el ejemplo de Josías, que se expuso a la palabra de Dios y decidió obedecer. Y muchas veces todo nos parece más importante, todo nos parece más prioritario, ¿verdad? Y le postergamos y le ninguneamos aquello que nos puede llevar directo a la bendición y que nos puede arrebatar
de irnos a decisiones, porque todo el tiempo estamos ante la voluntad o de Dios o no estamos ante su voluntad. Una de dos. Todo el tiempo estamos entre que estamos en la voluntad de Dios o no la estamos. Y no estarlo es demasiado peligroso. Es demasiado peligroso. Es como algo suicida, ¿verdad? Porque estamos matando nuestro propósito, ¿verdad? Tal vez tengamos vida, circule nuestra sangre, respiremos, ¿verdad? Seamos gorditos y bonitos, ¿verdad? Pero nuestro propósito, todo parecido con la realidad, es pura coincidencia. Yo también soy gordita. Pero nuestro propósito está siendo asesinado, literalmente nos estamos suicidando de lo que Dios quiere para nosotros cuando no le damos la prioridad. Gracias. Y rapiditamente le voy a hablar del segundo tema, ¿verdad? Otra cosa que les quería comentar, ¿verdad? Acá en mis apuntes escribí que muchas veces decimos, para hacer la voluntad de Dios, qué profundo es esto, ¿verdad? Pero los cristianos tenemos de la forma más simple posible, no sé si puedo decir una forma más simple de conocer su voluntad. Todos tenemos acá en Paraguay al menos acceso a su palabra. No es como en otros tipos, en religiones que te piden que hagas tal cosa, que hagas lo otro, que consultes con tal cosa, que des tantas vueltas en tal parte, que tires tal cosa, ¿verdad? Todos estos brujos, hechiceros, o los cabalaos, o los mismos judíos que cumplen la ley. Tanta complicación, ¿verdad? Y nosotros lo tenemos tan simple que lo complicamos tanto, ¿verdad? Tan simple saber que lo complicamos tanto. Y lo otro es que a veces, muchas veces, queremos saber ya qué es la voluntad de Dios para hoy, para ahora. Pero Dios quiere que vayamos paso a paso. Y ahí Él va tejiendo la voluntad global para nuestras vidas. Y lo otro importantísimo es, y lo que vamos a ver ahora, y antes les leo un último versículo sobre Josías, está en 2 de Reyes 23-25, y dice en la Biblia de Josías, nunca antes hubo un rey como Josías que se volviera al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, obedeciendo todas las leyes de Moisés. Desde entonces nunca más hubo un rey como él. Simplemente de haberse expuesto a la palabra de Dios con una actitud de obediencia, con una actitud de rendición, de sí voy a hacer. Y él era el rey, no era cualquiera, podía ser tan orgulloso como todos los reyes del norte y estos dos últimos loquitos que le precedieron, ¿verdad? Su papá y su abuelo. Y ahora vamos un ratito a otro pasaje de la Biblia, otra historia que me impactó, que es otro ejemplo de la voluntad de Dios. Y son Abraham y Sara. Abraham y Sara tuvieron y recibieron de Dios una promesa, que por supuesto si Dios lo prometió era la voluntad para ellos. Y esperaron y esperaron. ¿Qué esperaban Abraham y Sara? A su descendiente, a su baby. Y esperaron y esperaron y esperaron. Y ya eran viejísimos, ¿verdad? 50, 60, 70 años, ¿verdad? Y cualquiera en ese punto habría dicho, como dijo Sara, pero tal vez nos equivocamos. Tal vez el plan de Dios era darnos una descendencia, pero a través de mi secretaria, ¿verdad? A través de mi sierva, ¿verdad? Y bueno, así fue que hablaron con Abraham y ellos dejaron de esperar. Y tuvieron un descendiente que era Ismael, ¿verdad? Fuera de la voluntad de Dios. Fuera de la voluntad de Dios. Pero ellos le amaban a Dios. Y ellos le querían servir al Señor. Y Dios es un Dios de misericordia. Y entonces dice que les leo
En la palabra de Dios dice que Dios tuvo una conversación con Abraham. Se acercó a Abraham y conversó con él y les leo. Entonces Dios le dijo a Abraham con respecto a Sarai, tu esposa, su nombre no será más Sarai. A partir de ahora le llamarás Sara. Y yo la bendeciré y te daré un hijo varón por medio de él. Sí, la bendeciré en abundancia y llegará a ser la madre de muchas naciones. Entre sus descendientes habrá reyes de naciones. Esto le dijo ya cuando Ismael tenía más o menos sus 12 años. Ya habían transcurrido 25 años desde que Dios le hizo la promesa. Y dice que Dios se le presentó a Abraham y le ratificó lo que le había dicho. Y le dice, ya no le vas a llamar Sara, le vas a llamar Sarai, yo te bendeciré, te daré un hijo varón. Y entonces Abraham, ¿ustedes qué dirían después de 25 años? Muchas veces, cuando no queremos esperar en la voluntad de Dios, nos resignamos. Nos resignamos. Queremos tirar la toalla, como se dice, ¿verdad? Imagínense nomás, Abraham seguro que le adoraba al mal. Le esperó tantos años, ya era un abuelito. Le vio crecer desde bebé. Era una dulzura seguro, su primer paso, cómo jugaba, cómo le estiraba la barba a Abraham, ¿verdad? Le trepaba por todos lados. Él le adoraba seguro, o sea, le quería muchísimo a Ismael. Y viene Dios y le dice, ¿sabes qué? Vas a tener un hijo con Sara, ¿verdad? Y saben lo que eso iba a representar, ¿verdad? Un hijo bastardo y un hijo legítimo, ¿verdad? Pero no es solo eso, él ya tal vez ya ni creía más, ¿verdad? Él ya pensó que esta era la solución. Pero Dios en su misericordia quería hacer las cosas como tienen que ser en la vida de él, porque él le amaba al Señor. Y dice que entonces Abraham, ¿qué hizo cuando Dios se le presentó y le dijo todo esto? Dice que entonces Abraham se postró al suelo y se rió por dentro. Busquen en sus Biblias, eso está en el capítulo 17 de Génesis. Y dice que se postró, se rió por dentro incrédulo. Y dijo, ¿cómo podría yo ser padre a la edad de 100 años? Él pensó eso en sus adentros. Después de que Dios le acababa de dar una afirmación en persona. Es mucho más intenso que hayan leído a Josías una parte de Deuteronomio. Era Dios mismo habiéndole hablado. ¿Y cómo podrá Sara tener un bebé a los 90 años? Dijo él. ¿Cómo yo voy a ser padre y cómo Sara a los 90? Así que Abraham le dijo a Dios, ¿verdad? En esa conversación. Dios, por favor, que Ismael viva bajo tu bendición especial. Eso le dijo. ¿Qué le estaba diciendo allí Abraham a Dios en letras pequeñas? Dios, yo ya esperé mucho, ya esperé mucho. Ya esperé que bendigas mi ministerio, o ya esperé que bendigas mi negocio, o ya esperé que bendigas mi vida personal, ¿verdad? Ya esperé mucho, Dios, ya esperé mucho que mis finanzas se solucionen. Así que yo ya voy a estar contento nomás con Ismael si a vos te parece bien bendecirle. Bendecirle nomás a Ismael, porque ya estoy contenta con eso, contento con eso. Y allí lo que hizo Abraham es resignarse a lo bueno por lo mejor que Dios tenía. ¿Cuántas veces por no consultar la voluntad de Dios nos resignamos a lo bueno a nuestros ojos? Por no esperar un poco más, por no creer en lo que Dios tiene para nosotros, dentro de su voluntad buena, agradable y perfecta.
Esa es la tentación de la tentación que tienen los hijos de Dios. Resignarse ante los sustitutos. Resignarse ante el plan B. Satanás siempre está queriendo hacer eso. Darnos la falsificación como algo bueno y que nos resignamos con eso por no esperar al plan A que Dios tenía para nosotros. ¿Verdad? Y muchas veces nosotros creemos que tenemos la mejor salida. Ya se llegó mi tiempo. Así que les dejo con esta historia continuar. ¿Qué les parece si cerramos nuestros ojos? ¿Sí? Cerramos nuestros ojos. Dios le respondió a Abraham cuando Abraham le dijo esto a Dios: bendícela a Ismael. Dios le respondió: no. Sara, tu esposa, te dará a luz un hijo. Le pondrás por nombre Isaac, y yo confirmaré mi pacto con él y con tus descendientes como pacto eterno. Con respecto a Ismael, también a él lo bendeciré tal como me has pedido. Haré que sea muy fructífero y multiplicaré su descendencia. Llegará a ser padre de 12 príncipes, etc. Pero mi pacto se confirmará con Isaac, quien nacerá de ti, de Sara, dentro de un año. ¿Alguna vez nos sentimos como que no estamos avanzando? Cuidado, porque muchas veces ahí queremos mirarle a las criadas, traer los Ismaeles, pero los planes de Dios son los Isaacs para nuestras vidas. Lo que Dios nos está pidiendo hoy es que nos consagremos completamente a Dios, a su tiempo. Dios, yo me consagro a tu tiempo. Dios, me consagro a tu manera, a tu forma de hacer las cosas. Y si tengo que esperar, Señor, ayúdame a esperar. Y si tengo que actuar, Señor, ayúdame a no demorarme y a actuar. Dios te dice hoy, no es cuestión de tiempo, no es cuestión, es solamente cuestión de tiempo. No es cuestión de que vos estés incompleto, que te falta algo o algún talento o que haya algún problema contigo, no. Es solamente cuestión de que muchas veces maduramos en el desierto o en las esperas. No es cuestión de que Dios no tenga la provisión para vos de lo que vos querés, de lo que vos necesitas. Dios tiene esas cosas y están delante tuyo. Él es tu papá. No te va a dejar. No te va a dejar sin ese cuidado que vos necesitas. No te va a dejar sin tomarte de la mano, sin ayudarte a que llegues. Él sabe cuánto te cuesta y cuánto a veces te cuesta ver su voluntad o entender su voluntad o entender cuál es el mejor camino para vos. Él sabe que es difícil. Él sabe que estás peleando. Él sabe que tenés mucho miedo de fallar. Él sabe que te aterra fallarle a Dios. Pero Él va a estar allí contigo en el momento en que necesites que Él venga. Él va a venir. En el momento en que necesites el consejo, Él te lo va a traer. En el momento que necesitas que se abra esa puerta, Él se va a encargar de abrirla. Si estás dispuesto con todo tu corazón a hacer su voluntad, Él va a quitarte tus temores, te va a sanar heridas. Y si es necesario que pases por ciertas situaciones para que vos puedas estar preparado para recibir su voluntad maravillosa que tiene para vos, entonces rendite a Él.
completamente. Soltate completamente en sus manos. Señor, yo estoy en tus manos ahora. Yo confío que vos me vas a ayudar. Abrile tus manos y decirle a Dios, yo te entrego todo. Te entrego mis luchas. Te entrego mis temores. Te entrego mis sueños. Esos sueños que tal vez, o promesas que me diste cuando joven. Te entrego, Señor, la espera. Y me consagro a vos, Señor. Confío en tu guía. Confío en tu mano. Confío, Señor, en que vos vas a corregir toda motivación incorrecta en mi vida. Padre, en el nombre de Jesús te pido que vos me sacudas de toda agenda que esté mal encaminada, que yo haya preconcebido, que haya sido idea mía y no tuya, y que me ayudes a llegar a tu voluntad. Padre, te entrego mi corazón, para que mi corazón se alinee a tu corazón, para que mi corazón se calibre con tu corazón. Te entrego mis oídos para que pueda oír tu voz, para que pueda escucharte. Ayúdame, Señor. Y alguno de nosotros tal vez le quiera decir a Dios, así como le dijo a Abraham, Señor, yo fallé, yo generé, Señor, Ismaeles, tal, y pensemos que todavía no podemos generar Isaac, pero Dios te dice que Él está a tu lado y que el pacto que hizo contigo sigue firme. El trato que Él hizo contigo está todavía allí. Tal vez en el pasado no lo logré bien, no lo hice bien, pero Dios te dice, yo no quito el pacto que hice contigo. Yo te voy a bendecir, yo te voy a dar lo que vos necesitas, te voy a ser fiel, te voy a llevar a tu herencia, te voy a llevar a tu provisión que tengo para ti, porque no es por vos, es porque yo con mi propio nombre te prometí eso. Y lo que yo gané en la cruz para vos te va a alcanzar. Te va a alcanzar. Tal vez estás batallando con malas decisiones que tomaste en el pasado. Dios va a cambiar eso sin buscar su perfecta voluntad. Señor, creo en ti. Creo que tu voluntad para mí es buena, agradable y perfecta. Y te doy gracias porque tus planes para mi vida son de bien. Y te doy gracias porque sos un Dios de segundas, terceras, cuartas oportunidades. Padre, te pido perdón si le he dañado a gente a mi alrededor por las malas decisiones que he tomado. Y Padre, te pido que me ayudes a sobrellevar las consecuencias de esas malas decisiones. Pero también te pido, Señor, que me levantes a victoria, me levantes a bendición, porque a ti te quiero agradar y a ti te busco, Señor. Gracias porque sos un Dios que siempre puede ser hallado, que siempre tus oídos, tu corazón, tus brazos están atentos para sostenerme, para abrazarme. Te amo, Señor. Y oramos todo esto en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. 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 Amén.